Hola jóvenes, muy buenos días. En esta ocasión les voy a dar unas indicaciones de cómo podemos hacer un circuito electroneumático para controlar un solo cilindro a través de una válvula. Puede ser una válvula 5.2 biestable o una válvula 5.3 con doble accionamiento eléctrico y centrado por resorte. Aquí podemos ver el circuito electroneumático conformado por la válvula de vías, las válvulas reguladoras de velocidad unidireccional y el sensor, el cilindro que tiene sus dos sensores, el A0 y el A1. Aquí va a encontrarse, digamos, el panel de operación que va a utilizar el operador para poder controlar, digamos, el circuito. Y va a funcionar, lo que queremos conseguir es que funcione de la siguiente manera. Primero que todo, él va necesariamente para comenzar cualquier ciclo, en este caso el ciclo único, necesariamente para comenzar cualquier ciclo tiene que tener pieza. Pieza va a ser un interruptor que va a indicar si hay pieza o no hay pieza en la máquina. El ciclo va a consistir simplemente en sale, temporiza y regresa. Ese es el ciclo único. También tiene la posibilidad de que se quede haciéndolo en forma continua, ciclo continuo. Entre ciclo y ciclo va a quedar una temporización. En este momento va a quedar indefinido. ¿Indefinido hasta qué? Hasta que se presenten alguna de las siguientes situaciones. Por lo menos ciclo único. Si pulso ciclo único cuando esté en ciclo continuo, eso va a ser la señal de que termine el ciclo al final. Al final del ciclo se detenga. Obviamente que si está en ciclo continuo y se acaban las piezas, pues ya no se puede repetir, porque pieza es una condición para que inicie o para que arranque. Sin pieza no puede hacer nada, entonces con pieza, ciclo por 3. Ciclo por 3 significa que queremos hacer simplemente tres ciclos, 3 acciones. En ese sentido, va a ser 3 ciclos y cuando termine los 3 ciclos se va a detener, y de la única manera que puede volver a comenzar es pulsando el reset. También hay algo que debemos de incluir, es el funcionamiento en paro de emergencia. En cualquiera de los ciclos que funcione, si se pulsa el paro de emergencia, inmediatamente va a regresar. Y estando en paro de emergencia, si se pulsa cualquiera de los pulsadores de inicio, no va a suceder nada. La única forma es restablecer el botón de paro de emergencia, que es un interruptor normalmente cerrado, y volver a comenzar. Entonces básicamente en eso consiste el ejercicio que vamos a hacer. Siendo así, voy a proceder a explicar en términos generales cómo podríamos dar inicio al circuito de control eléctrico. Primero vamos a conocer unos fundamentos en qué se va a basar. Y para ello debemos de tener en consideración lo siguiente. El ciclo que se va a hacer primero que todo es el A+, temporiza, A-. Ese es el ciclo. Entonces lo primero que debemos de tener en cuenta es lo siguiente. Van a existir diferentes momentos durante el circuito. Por ejemplo, el número 1 es el momento en el cual se pulsa el ciclo único o el start y el cilindro está adentro, teniendo en cuenta, digamos, el final de carrera A0. Entonces, condición de activación para el primer relé K1 es ciclo único y A0. Ciclo único y A0. Activa K1. K1 debe hacer que el cilindro A salga. Segundo momento, cuando el cilindro sale. Cuando el cilindro sale, eso lo indica K1. K1 es el relé que indica que el cilindro A va saliendo. Y cuando toca el final de carrera A1, activa un relé K2. K2 lo que debe hacer es iniciar una temporización. El tercer momento es cuando termina la temporización. Terminó la temporización, activo con esa señal del temporizador, activo un relé K3 y K3 debe hacer la acción de que regrese el cilindro A-. Cuando viene regresando el cilindro A, eso me lo dice el relé K3 y toca el final de carrera A0,
activo un relé K4 que significa que es la finalización del ciclo. Esas son las consideraciones que vamos a tener para poder construir el ciclo único de este circuito. Ahora voy a proceder a comenzar a traducir eso que se acaba de hablar allí en un circuito eléctrico. Para eso necesito la señal de 24 voltios, 0 voltios. Necesito un pulsador. Puedo tomar los pulsadores estos que están aquí, los puedo tomar de aquí o de aquí, puedo ir copiando, copiar y pegar. Ciclo único. Recuerden que también se necesita la señal de inicio, es el A0, una condición de inicio, A0. La finalidad de estas dos condiciones y pieza, también se dijo que pieza era una condición para que pudiese arrancar el sistema. Entonces vamos a tenerla en cuenta desde el principio. La idea es que a través de estas tres señales se puede activar un relevo. En este caso, que se llame K1. Como todo relevo necesita necesariamente tener un contacto por lo menos de desactivación. Entonces ese contacto de desactivación generalmente es un contacto normalmente cerrado que va arriba del relevo. En este momento no tiene ningún nombre. Y todo relé necesariamente tiene que tener un contacto de autorretención. Contacto de autorretención que va en paralelo con la señal de activación. Se llama K1. Se procede entonces a conectar los elementos. Se deja pieza aquí porque además de que es una condición para que él arranque, pues también es una condición para evitar que inicie. Entonces es mejor ponerlo aquí por fuera de las condiciones de activación. De esta manera podemos seguir. De esta manera lo que se puede hacer es lo siguiente, es comenzar a hacer lo siguiente. ¿Qué debe hacer K1? Voy a poner esta condición aquí. Este circuito lo voy a proyectar de esta manera acá arriba por cuestiones de espacio, por condiciones de espacio. Necesito un contacto de K1 que active la bobina Y1. Así de esa manera el cilindro A podrá salir. Se puede probar, se puede ir probando el circuito. Ciclo único, pero necesariamente tiene que tener pieza. Aquí sale. Simplemente ahí salió el cilindro. Lo siguiente que debemos hacer es lo siguiente. Es hacer lo que dice aquí. Se necesita un contacto de preparación y A1 para que active K2. Entonces eso es lo que voy a hacer. Un contacto de preparación de que el cilindro va saliendo. Eso me lo dice K1. K1 me dice que el cilindro A va saliendo. Cuando sale toca el final de carrera A1. Y esa es la condición para activar un relé que se llame K2. K2 necesita una autorretención. Puedo copiar y pegar. Y decirle que se llame K2. Puedo aumentar aquí para poderlo conectar fácilmente.
Y K2 se puede utilizar para activar una temporización. Aquí está el temporizador, normalmente temporizador a la conexión, el on delay. Si recuerdan, estoy haciendo exactamente lo que dice aquí. Cuando se cumple K2, K2 sirve para activar la temporización. Este temporizador necesita dos cosas. Necesita decirle que sean por lo menos 3 segundos y que se llame T1. Se le da un nombre. Después de la temporización, podríamos tomar toda esta línea de aquí, se pega, y se le dice aquí, se le hace un cambio y se le dice cuando se cumpla T1, que se active K3, que se autorretenga, se conecta y K3 debe tener la siguiente función. K3 debe hacer que el cilindro A regrese. Para que el cilindro A regrese necesita hacer dos cosas. Miremoslo aquí. Para que el cilindro A regrese necesita primero desactivar a Y1 y activar a Y2. ¿Cómo puede desactivar K3? ¿Cómo puede desactivar a Y1? Desactivando a K1. Por esa razón K3 debe ir en la primera línea. Aquí K3 desactivaría a K1 y desactivaría a Y1. La segunda opción sería hacer que K3 active a Y2. Lo conecto aquí y aquí. Y aquí se puede ir probando. Se puede ir probando exactamente qué es lo que va haciendo el circuito. Hasta el momento necesita pieza, ciclo único, temporiza y regresa. Hasta ahí está. Hizo el ciclo único, pero hay un problema. Quedan unos relevos activos. Y ya veremos cómo se soluciona. En este punto podemos observar que hizo el ciclo único. Salió, temporizó y regresó. Sin embargo, quedaron un par de relevos activos, lo cual no debe ser correcto. Para ello entonces analizamos la situación de K2. K2 es un relevo cuya función es la de temporizar. Y K3 indica que ya terminó la temporización. Quiere decir que cuando se activó K3, ya no se necesita K2. Entonces aquí podríamos poner K3. K3 puede desactivar a K2. K3 tiene la misión de hacer que el cilindro A regrese. Entonces podríamos utilizar esa información para hacer, digamos, otra línea de control eléctrico. Y podemos decir, cuando venga regresando el cilindro A, lo dice K3, y toque el final de carrera a 0, tipo switch roll, quiero activar un relevo que se llame K4. K4 en este caso va a ser este que está aquí y va a indicar que terminó el ciclo. Y lo vamos a utilizar para simplemente tumbar a K3 en este momento y que todos los relevos estén apagados. Podríamos mirar esto, simularlo nuevamente y mirar a ver cómo funciona. Haría falta antes de la simulación, efectivamente, ponerle aquí el contacto de K4, que es el contacto que tumba a K3. Se simula, se le pone pieza, ciclo único, sale, temporiza, regresa. Hasta aquí se cumple lo que es el ciclo único.
Sin embargo, como les había explicado al principio, lo que quiero también es que se genere también una condición de funcionamiento en ciclo continuo al pulsar el botón de ciclo continuo. Y para ello entonces vamos a incorporar nuevas líneas al sistema. Para ello voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar esta línea de programación aquí, digamos este circuito, lo voy a poner aquí y lo voy a cambiar completamente. Voy a poner aquí un pulsador que se llame ciclo continuo. Cuando yo active ese pulsador, se va a activar un relé que se llama KCC. Aquí definimos el relé KCC. ¿Para qué se hace ese KCC? Indicando que al pulsar el pulsador de ciclo continuo, voy a entrar en un modo de funcionamiento de ciclo continuo. Y me recuerde en qué modo de funcionamiento está. Ahora, ese ciclo continuo va a servir, o el pulsador de ciclo continuo va a servir no solamente para activar el KCC, sino también para poder iniciar la secuencia de movimientos. Se puede fácilmente poner este pulsador, copiar y pegar acá, en paralelo con el ciclo continuo, con el ciclo único. Y lo que se quiere es que cuando comience el ciclo, cuando comience el ciclo, al finalizar el ciclo y estando en ciclo continuo, lo que se quiera es que permita que haya una temporización y se repita. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a utilizar un contacto de K4, usar un contacto de K4 que indique que el ciclo ya terminó, y si terminó y está en ciclo continuo, podría activar otro relevo que se llame K5, y ese K5 va a tener las funciones de activar un temporizador. Recuerden que siempre se puede copiar algo y pegarlo, pero se le debe cambiar el nombre. K5. Entonces aquí se unen los contactos. K5 va a tener la función de autorretenerse para poder alimentar una temporización entre ciclos. Aquí podría entonces tomar esta estructura de aquí de la temporización, copiarla, pegarla, y se editan los valores de los contactos. Aquí sería K5 y aquí sería T2. Ese temporizador 2 serviría entonces para lo siguiente. Serviría para dos cosas. Repetir el ciclo, quiere decir que se podría utilizar aquí para repetir el ciclo, ponerlo de este lado y decirle aquí T2,
Quiere decir que cuando está en ciclo continuo, él puede repetir nuevamente el ciclo. Aparte de eso, recuerden que necesitaríamos entonces también un contacto de T2, pero normalmente cerrado aquí, para que permita la desconexión de K5. Y aquí se puede probar el funcionamiento del circuito. Vamos a probarlo en ciclo continuo. Para hacer esa prueba entonces se procedería a darle play. Necesariamente tiene que tener pieza, ciclo continuo. Se puede observar lo siguiente, que está activada la memoria o el relevo KCC, y se puede observar allí que como este KCC permite que se active la temporización 2, que hace que se repita el ciclo continuamente. Bueno, en este momento no hay ninguna condición que permita desactivar el KCC. Como se dijo inicialmente, las condiciones para desactivar el KCC serían varias. Varias de ellas serían por lo menos el ciclo único, por lo menos si está en ciclo continuo y pulso ciclo único. El ciclo único, el cual debe de ponerse exactamente con el mismo nombre que se maneja en la variable. También estuvimos de acuerdo en que tiene que haber también pieza. Si desaparecen las piezas, también se debe desactivar también el ciclo continuo. Por ahora esas condiciones. Entonces ahora de esta manera sí puedo poner pieza, ciclo continuo, y en el momento que yo quiera detenerlo lo voy a hacer. Por lo menos ahí va a comenzar el ciclo continuo, voy a pulsar ciclo único. Ya no se va a repetir más el ciclo porque KCC se desactivó. Hasta ahí lo que tiene que ver con ciclo único, ciclo continuo. En este momento voy a incorporar la función de ciclo por 3. Ciclo por 3 significa lo siguiente, que cuando pulse, él va a hacer simplemente 3 ciclos. Va a hacer 3 ciclos y se va a detener. Entonces para eso debo hacer lo siguiente. Se va a proceder de manera similar a como se hizo con la condición de ciclo continuo. Se va a copiar, se va a pegar un relé como este. Sin embargo, este va a ser C por 3. Igual las condiciones, este va a ser KC por 3. El relé que se activa cuando está en el modo de ciclo por 3, de 3 ciclos. Se conecta adecuadamente en las líneas. Y se va a hacer de la siguiente manera. Cuando trabaje con C por 3 voy a necesitar el uso de un contador. Es un contador electromecánico. Voy a ampliar un poco esto aquí, voy a justificar y procedo de la siguiente manera. Este pulsador de C por 3 me va a permitir iniciar el ciclo, ¿sí? Lo mismo que ciclo único, ciclo continuo. Sin embargo, a diferencia de esto es que va a permitir el conteo de los ciclos. En este sentido, cuando esté en ciclo continuo o ciclo por 3, aquí, eso es lo que significa pegar. Cuando está en ciclo continuo o en ciclo por 3 y haya terminado el ciclo y está en ciclo continuo o en ciclo por 3, permita la temporización, active K5, permite la temporización y repita el ciclo. Ahora, pero lo importante aquí es
que cuando esté en ciclo por 3, por lo menos que haya terminado el ciclo, si ya terminó el ciclo y está en ciclo por 3, esa va a ser la condición necesaria para que él incremente un contador o para que él active un contador. Y todo contador necesariamente debe tener un pulsador de reset o debe tener una condición de reset. En el momento que llega esta señal, el valor del conteo vuelve otra vez a su valor normal. Todo contador debe tener un número de ciclos predefinido. En este caso le voy a poner 3 y se va a llamar cont 1, contador 1. ¿Para qué se utiliza este contador? Este contador se utiliza principalmente para que cuando se cumplan los 3 ciclos, estando en ciclo por 3, ya no se repita más el ciclo. Entonces aquí se hace necesario incorporar un contacto de cont 1 en la primera línea. Un contacto que será normalmente cerrado y que tendrá que tener el nombre de cont 1. Por el momento se puede proceder a hacer una simulación. Entonces podríamos ver lo siguiente. Podríamos darle play, poner pieza, ciclo por 3. Se pueden dar cuenta que se va a activar esta primera línea y también se activa el KC por 3. Cuando se activa el KC por 3, pues está habilitando K5 para que temporice y también está habilitando el contador para que cuente. Aquí se puede ver que está en el primer ciclo, faltan 3. Y fíjate que ahí falta uno solo. Cuando se cumple el contador, este contacto se va a abrir. Aquí se abrió el contacto del contador 1 y ya no se puede, digamos, iniciar ningún ciclo. Ya no se puede iniciar ningún ciclo. Aquí veo un inconveniente. Y es el hecho de que se pueden activar, estando el contador activo, se pueden activar, digamos, estos dos relevos KCC y KC por 3. Eso podría resolverse de la siguiente manera. Podríamos tener un contacto como este para evitar eso, que cuando esté el contador activo pues no se pueda digamos activar ningún modo de funcionamiento. Lo único que puede hacer el operario es pulsar el reset para volver a comenzar. Otra cosa que podríamos hacer es lo siguiente. Podríamos usar un par de contactos de enclavamiento eléctrico de KCC y de KC por 3 y que nos permitan evitar que se active uno cuando esté ya el otro. Aquí por lo menos le puedo decir aquí que KC por 3 quiere decir cuando esté KC por 3 no puedes activar KCC y cuando esté KCC no puedes activar C por 3. Entonces aquí se puede ir simulando poco a poco. Otra condición que se debe implementar aquí es la del paro de emergencia. Es la condición de paro de emergencia. Entonces la condición de paro de emergencia, ¿qué debe hacer? La condición de paro de emergencia necesariamente debe hacer que el cilindro regrese inmediatamente. ¿Cómo se va a implementar el hecho de que al pulsar el botón de paro de emergencia va a regresar inmediatamente? Entonces se puede hacer de la siguiente manera. Se puede tomar aquí
un botón pulsador que se llame PE, se llame paro de emergencia, y que pregunte si el final de carrera a 0, pulsar PE. Se pregunta, si pulso PE y el final de y el cilindro está afuera, yo lo puedo usar a través de un contacto como este, A0, final de carrera A0. Eso es la pregunta, que significa, si pulso paro de emergencia y el cilindro A está afuera, voy a activar un relevo que se llame KPE. KPE. ¿Qué debe hacer ese relevo KPE? Se debe autorretener, como todo relevo. ¿Y cuál es la función de KPE? La función de KPE es la de hacer que el cilindro A regrese. Aquí estoy organizando el KPE, y KPE lo puedo utilizar para lo siguiente. Primero que todo, utilizaría el KPE ¿para qué? Para hacer que el cilindro 2, la bobina Y2, se active. Entonces podría utilizar un contacto como este, ahí activaría la bobina K2. También debería asegurarse en todo momento que se desactive Y1. Y1 lo activa K1. Significa entonces que por lo menos debe haber un contacto de KPE o de PE aquí. Voy a tomar, digamos, un contacto de KPE que inmediatamente desactivaría a K1 y desactivaría a Y1. Por el momento se puede probar el circuito. Al pulsarlo, se pulsa pieza. Podríamos poner aquí un ciclo por 3, que puede ver cómo funciona. Y voy a pulsar el para emergencia. ¿Qué sucede? Sucedió que el paro de emergencia aquí el paro de emergencia debería ser también una condición que desactive el KC por 3, porque cuando pulsé para emergencia el KC por 3 quedó activado. Entonces también es interesante, es bueno poder igual poner una condición de paro de emergencia aquí. Cuando pulse el paro de emergencia o el KPE, pues también podría utilizar esa condición.
y se puede implementar. Bueno, en este momento voy a proceder a hacer la simulación completa del proyecto con todas las condiciones. Lo que se dijo, ciclo único. Bueno, primero necesariamente ciclo único, tengo que tener pieza. Ciclo único, ahí comienza. En ciclo único no se activa ni KCC ni KC por 3, ninguno de los dos modos. Y todo termina apagado. En ciclo continuo es importante ver cómo se activa KCC y que va a llegar, digamos, hasta la temporización 2. El circuito llega hasta T2. Y repite y se repite y se repite y se repite. Ahora, puedo interrumpir ciclo continuo con cualquiera de estas condiciones. Bueno, si se acaban las piezas, ya no se puede repetir más. Si pulso ciclo por 3, ahí estaría descontando, faltan 2 ciclos. Este es el segundo ciclo y faltan 2. Este es el segundo ciclo, falta 1. Ya este es el último ciclo. Al terminar ese ciclo se activó el contador, el contacto normalmente cerrado en la primera línea se activa, ya no puedo activar ningún ciclo, necesariamente tengo que resetear para volver a comenzar. Y si pulso cualquier ciclo y pulso el paro de emergencia, inmediatamente tiene que regresar. Y cuando regresa, ya ningún circuito, ya ninguna condición se puede activar. Simplemente hay que esperar a quitar la señal de emergencia y activarlo. Podría ser opcional también considerar, digamos, el hecho de que si está en paro de emergencia, resetear el contador. Podría ser esto una condición adicional de que en caso de que se presente una condición de emergencia, se puede resetear, digamos, el contador. Bueno, hasta aquí, amigos, es una explicación de ese circuito. Espero que les haya servido y les haya sido de mucha utilidad.